Pues vamos a hablar de una película llamada Belfast. Es una película del año 2021. Y lo primero que quiero decir de esta película es que no forma parte del universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? Es decir, que no hay que ver 40 películas y 30 series para enterarse un poco de lo que va. Es una peli que se sostiene por sí misma, ¿vale? Una peli dirigida y escrita por Kenneth Branagh, con la música de Van Morrison, ¿vale? Y que entre el reparto principal hay, bueno, grandes nombres como, por ejemplo, Judi Dench o Kieran Hintz, ¿no? Que la gente lo conocerá por Mains Rider en la serie de Juego de Tronos, por ejemplo. La mayoría del reparto son actores irlandeses, perdón, excepto Judi Dench, que es británica, pero bueno, hace una actriz consagradísima y hace un papel increíble. La película fue muy exitosa, se grabó durante la pandemia, por eso quizá también no tuvo el recorrido que debería haber tenido, porque esta película es una de esas joyitas que a veces te deja el cine, ¿no? Y esta joyita está un pelín oculta, en mi opinión. Por eso la hemos traído aquí, gracias también a Gaceto, y vamos a hablar de esta joyita oculta. Como siempre digo, vamos a intentar evitar los spoilers, pero en algún momento pues tenemos que hablar de los elementos de la película, con lo cual es posible que se nos escape alguno. Así que hacemos alerta de spoiler, porque esta película tiene solo 4 años, no entra dentro de los 10 que establecimos en el último programa, ¿no, Will? Decías tú Sí, que a partir de 10 años ya los spoilers ya no existen, pues esta tiene 4 años, 5 si contamos el actual. Y voy a hacer una pequeña sinopsis y repito, puede que en la sinopsis haya algún spoiler. Así que el oyente use su propia discreción. Bueno, la película es una mezcla entre drama y comedia, ¿vale? Como he dicho, está basada en Irlanda, en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Y Kenneth Branagh lo ha descrito esta película como su película más personal. Porque aunque no es biográfica, sí que se basó en sus propios recuerdos para explicar cómo se vivió el conflicto, o The Troubles, que es como se llamaba aquel conflicto en el año 1969 entre católicos y protestantes. ¿De acuerdo? La película empieza muy de buen rollo, la verdad. Todo hay luces, todo a gente bailando, los niños jugando y de repente, pues, ¡pum! Ya está aquí la guerra, ¿no? Y empieza un poco, lleva la historia de Buddy, que es el niño protagonista de la película, el actor que lo interpreta es Jude Hill, y un poco cómo ese niño de 9 años está atravesando toda esa situación en Irlanda del Norte. Ya digo, no es biográfica, pero está basada en los recuerdos que tenía el propio director y guionista de su infancia en aquel entonces, ¿no? Bueno, voy a decir también que esto no suelo decirlo nunca, pero lo voy a decir ahora, y es que la película tuvo muchas nominaciones a premios importantes. Entre ellas, digo, esto no suelo decirlo, pero creo que como la película esta se lo merece, sí que lo quiero recalcar y lo quiero mencionar. Tuvo 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, por cierto. Ganó el premio, o sea, esta película tiene un Oscar a Mejor Guión Original. Entonces, si eres una de esas personas que se fijan en las películas por los diálogos y por el guión, esta película es para ti. También tuvo, ojo al dato, 7 nominaciones también para los Globos de Oro. Y ganó, por cierto, el Globo de Oro de nuevo a Mejor Guión. Y recibió 11 nominaciones a los premios de la crítica cinematográfica, aunque en este caso no ganó ninguno. Pero también 11 nominaciones a unos premios no es poca cosa, al menos en mi opinión. La película está filmada en blanco y negro porque el autor o el director quiso, digamos, demostrar o recalcar que lo que está haciendo es recordar, ¿no? Es como los recuerdos de un niño y por algún motivo en el cine se ha decidido que cuando hay recuerdos, pues esto tiene que ser en blanco y negro, ¿no? Y habiendo hecho esta pequeña introducción a la película, voy a hacer, como siempre hago, una serie de preguntas a los contertulios y vamos a ir dando nuestras opiniones sobre diferentes elementos que tienen que ver con la película. Lo primero, siempre empiezo, ¿no? Una valoración. Puede ser una valoración numérica si queréis, de 0 a 10. Puedes decir si es una obra maestra, una película regular, lo que queráis. Mira, y como eres el invitado, Gaceto,
¿Qué valoración personal le quieres dar a esta película? Pues mira, yo voy a darle valor numérico y con palabrería, vaya. Pues yo le pondría un 8,5. La verdad que es una película que cura sensibilidad, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta es un poco la moderación, ¿no? Y esperanza con la que cuenta un tema muy complicado, como es el conflicto norirlandés, ¿no? Todo esto se ve un poco así reflejado a lo mejor en la figura del niño, ¿no? Que es uno de los protagonistas. Por supuesto, con su perspectiva infantil, pero claro, él nos están contando el conflicto un poco a través de sus ojos, ¿no? Y él mantiene esa ecuanimidad, ¿no? Y se evita un poco hacer política, ideología, a pesar de que es una película, bueno, de que habla un conflicto político, ideológico, ¿no? Exacto. Pero no es como en El nombre del padre, La sombra del diablo. No se posiciona. Claro, no se posiciona, evidentemente, sí, porque hay partes de ambos lados así, ¿no? Que bueno, evidentemente sí que, sin hacer spoilers, hay una parte de la película en la que sale gente bastante indeseable, pero no es la norma, ¿no? No diría que es la norma. Entonces, bueno, no sé, es una película tan, no sé, tan... O sea, a mí me emocionó, ¿no? Luego, no solo por cómo cuenta el conflicto, luego me fascinó la historia, la relación entre los padres de este chico, la relación de los abuelos, o sea, los abuelos, ¿no? Son, no sé, eran personajes muy emocionantes, ¿no? Que muy, muy, muy cariñosos, muy, no sé, me fascinaba también, bueno, los dos padres que son los dos guapísimos, padre y madre, ¿no? Pero la madre ahí en blanco y negro bailando o sea, me enamoré de la actriz, qué mujer más guapa, cómo bailaba. Es que no solo es actriz, también es modelo. Ah, vale, mira, eso no lo sabía. Sí. Pero me fascinaban esos personajes, ¿no? Cómo se crían los padres a pesar de todo el conflicto y que estaban sin un duro y que vivían en el barrio más conflictivo, al lado de los católicos. Era complicado, ¿eh? Y luego, bueno, lo que has comentado tú un poco, ¿no? Que es una visión muy personal de Kenneth Branagh, que él es de Belfast, ¿no? Entonces, claro, cómo cuenta ahí su infancia. Me encanta ese concepto de barrio, ¿no? En el que hay un momento en la película que la mujer le pregunta al marido, vámonos de aquí. Y dice, es que yo no quiero irme de aquí, ¿sabes? Que aquí está mi gente, Y nos hemos criado, conocemos a los vecinos, los Claro. niños pueden jugar en la calle, la gente cuida de ellos porque les conocen. Claro, y ese sentimiento de comunidad que yo creo que se va perdiendo poco a poco. Eso también, mira, lo leí en la biografía de Michelle Obama, de cómo hablaba de que como su infancia en Chicago, que era gente pues humilde, y cómo la comunidad de vecinos se ayudaban entre ellos. Oye, pues estoy trabajando todo el día, pues te quedas con los niños, de forma muy natural, ¿no? Pues eso, yo de alguna forma también la tuve así. O sea, yo recuerdo tener relación con los vecinos, de salir todo el día al jardín, de cosas así, pero Era otra época. Sí. Era otra época, pero creo que... recuerdo eso cuando era niña. Sí, ¿verdad? Pero ese sentimiento de comunidad y demás creo que es una de las partes que también me ha gustado mucho la película. Estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, creo que se ha perdido un poco, pero vamos, es todo este conjunto de cosas un poco es lo que me ha fascinado la película, me emocionó mucho, la verdad. También decir que es un tema que me fascina, el tema de ira y todo el conflicto norirlandés. Me flipa. O sea, de hecho, estaba mirando en IMDb que tengo una lista con películas de Lira guardadas que me gustan. Está bien. Y bueno, y si escucháis el podcast donde salgo, hablé también de No me digas nada, que es un libro brutal que te cuenta de una forma muy didáctica a través de una familia, pues todo el conflicto neerlandés, y luego se hizo una serie en Disney que es top. O sea, una serie muy, muy, muy buena, muy buena. Sam, te pregunto a ti por tu valoración, la que quieras, numérica, con palabras, lo que quieras. Sí, bueno. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gaceto. O sea, más o menos le puedo dar un 8,5 también. 8 y pico, sí. La verdad es que me ha gustado mucho. Lo dije en Interstellar y aunque no tiene nada que ver con esto, para nada. Sí, quiero decir, Bueno, sí que tiene que ver, ¿eh? es una de esas películas que te deja, que la ves y te deja buen pozo, o sea, te deja como a gusto. Dices, guau, qué visto tan chulo, ¿sabes? Es como, ¿cómo se llama? Como dije la otra vez. Como que no te arrepientes, dices, no he perdido 2 horas de mi vida. Sí, no, pero como en cocina se dice cuando es un cocido o algo que te recuerda a tu infancia, que dices, como confortable, ¿no? Comida confortable o algo así le llaman. Como Ratatouille, ¿no? Esto es algo así, o sea, tú la ves y es que eso está guay. O sea, es una película que sin ser Feel nada good. especialmente complejo, enrevesado, que te huele la cabeza,
la ves y te lo pasas muy bien el rato que estás viéndola y eso, sientes como alegría con los personajes, tristeza. O sea, te mete mucho en todo ese mundo, en toda esa época de Irlanda. Muy emocional, sí. Sí, está muy chulo, me gusta mucho. Will, ¿tu valoración? Yo iría acorde igual. O sea, lo estaba pensando y digo, sí, yo más 8,5 sé. Yo voy a ser el ogro, yo un 8,4, venga. Llevo al 8,5. Echarlo del podcast. Pero es por todos. Es que poco más repetir lo que habéis dicho. Es fácil de ver, no pierdes el hilo de la película en ningún momento. Sé que lo he oído, pero no sé, a mí no se me ha hecho lenta, es verdad. Está todo muy bien estructurado. Todos los personajes son maravillosos a su forma. La familia es un encanto, el barrio es un encanto. Hasta esto, es que no quiero tampoco adelantarme, porque sé que más preguntas vas a hacer, por eso mismo. Entonces, el juego de que esté hecha en blanco y negro, haya ciertas partes en color, o sea, está todo, o sea, está tanto como el guión, no me extraña que haya ganado el mejor guión, porque hay cada frase en la película y en cómo tiene un problema el niño y el padre le contesta y dice, joder, padrazo del año, pero en buen sentido, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, pues eso. Muy recomendable. Sí, más concretamente hay el padre con el hijo que le, ¿no? Sobre... Sí, muy al final ahí, ¿no? Hablando sobre diferentes razas, diferentes tal. Y, sí, me encanta. O sea... Sí, para poner en bucle. Yo le voy a dar un 9 a la película porque yo soy una de esas personas que se fija en el guión y en ese tipo de películas. Obviamente, cuando veo una película de Marvel no estoy pensando en el guión, pero cuando veo una película de estas sí que me suelo fijar mucho y el guión es una maravilla. O sea, no me sorprende, como decía Will, que haya ganado el Globo de Oro y el Oscar a la mejor guión, porque es que tiene momentazos. La película tiene muchas frases muy icónicas. Pero ahora quiero preguntaros por los personajes. Voy a empezar contigo, Sam. Los personajes me parecen súper buenos, pero quisiera saber tu opinión, si hay alguno cuál es el que más te gusta, qué destacas de los personajes. A ver, es difícil, yo creo que quedarse con un personaje porque todos te gustan y te encariñas con todos. Parece coral. Me gustan mucho, por ejemplo, los abuelos. Sus conversaciones, su pique de la abuela con el abuelo en algunos momentos, me parece precioso. Incluso el niño, la inocencia, bueno, obviamente todo lo vives desde sus ojos, ¿no? Pero la inocencia que tiene cuando, por ejemplo, me gusta mucho, cuando roba por primera vez, entre comillas. Sí. Qué momento tan desastroso. ¿Pero por qué has cogido solo esto? La amiga también, lo mismo. ¿Pero quién come estas cosas? La amiga o la prima, ¿no? La prima, exacto, sí. La prima de las conversaciones. Pues ya sabes que la peor, la que no quiere nadie. ¿Por qué has cogido eso entre todo lo que había? O sea, es que, no sé, todos tienen una, no sé, un halo muy chulo, en general. Incluso el que menos me gusta por lo que es, ¿no? Por lo que representa, que es el malo, digamos, que es el que obliga al padre a posicionarse a la fuerza por los protestantes e ir en contra de los católicos porque si no, ¿qué tal? No merece estar en ese barrio porque tal y que vaya por él. Hasta ese personaje está muy chulo. Will, te pregunto a ti ahora. Sabía que me lo ibas a hacer, ¿eh? Y igual, digo, es que es imposible quedarse con un personaje. Yo al principio había pensado igual con los abuelos. Luego también había pensado en el niño, porque el niño hace un papelón tremendo. O sea, no sé cuántos años tendrá el actor, pero... Sí, además que los niños a veces en algunas películas como quedar un poco de entera, ¿no? Porque como son como niños resabidos, digo, ¿no? Y este no es el caso, ¿no? Es como súper inocente. Si me quedo con la madre. La madre. El papelón de la madre. Es más, justamente cuando... Ya se ha comentado, cuando roba, a lo mejor entramos un poquito más en detalle después, me encanta porque aparece el policía y luego se despide. Bueno, hasta luego. Sí, dale saludos a tu mujer. Sí, cuando cierra la puerta, ven aquí que te voy a apañar. Se va corriendo encima de la escalera. No, pues lo siento. No, es buenísimo. Es buenísimo como cualquier madre, pero sobre todo es una de las frases, como otra vez el padre le dice a ella, que es maravillosa, que dice... que le da las gracias de cómo ha criado a los niños. Sí. Que me encanta. Dice, se pone, no yo ni nosotros, has sido tú quien ha
que los has criado y los has criado Sí, bien. es muy emocionante esa escena. Sí, esa escena, yo, madre mía, estaba yo, madre mía. Gaceto. Por eso de todos me quedo con ella. Si te pregunto, Gaceto, por los personajes, ¿hay alguno que te guste más que otro? ¿Qué es lo que más valoras de los personajes? Bueno, a ver, bueno, yo antes lo cuento un poco así por encima, pero la verdad que es muy difícil, como ha dicho Willy Sam, o sea, es muy difícil elegir un personaje, pero sí, la madre me encanta, el padre también me gusta, su papel. A ver, pero bueno, luego el niño, ya te digo que yo los niños les tengo un poco tirria en las películas porque aparecen como un poco así, como súper dotados, ¿no? Y este es de una inocencia y una, no sé, que llega, ¿no? Y, por ejemplo, con las escenas en las que les van dando las notas en clase, ¿no? Si es el mejor, pues le pone más adelante para poder coincidir con la chica de la que está enamorado, ¿no? Y luego la relación con ella es que me parece muy dulce, ¿no? Como muy ricos, muy riquillos, no sé. Sí. Pero bueno, en general es que toda la amalgama de personajes es genial. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero es que a mí los abuelos me flipan. Que dos personajes tan impresionantes. Me alucina todo, desde el principio hasta el final. El final es un poco triste, pero toda la historia de los abuelos y todos los diálogos que tienen, el don filósofo, me alucina. Aparte es que la interpretación es magistral. Son dos actores increíbles. Consagrados. Y es que los abuelos son impresionantes. Hay otra escena, sin desvelar mucho, al final no la obvia, pero al final de la madre, esa de la abuela, ¿no? Cuando están en el autobús, que es también demoledora ahí, es genial, es genial. ¿Hay alguna frase que os haya quedado en la memoria, en la retina? Por ejemplo, digo yo la mía. Yo tengo una que están hablando la madre con una amiga suya o con una de sus familiares y le dice, bueno, los irlandeses hemos nacido para irnos de aquí. O sea, esa frase me impactó, es decir, hemos nacido para irnos. O sea, esa frase me dejó, vamos, muy, muy marcado. Decir, ostras, tú, cómo estaban las cosas de mal en aquella época, que la gente ya sabía que no, aquí la gente no viene para irse. Entonces, Gaceto, te pregunto ahora, ¿hay algún momento de la película, alguna frase que digas, ¡fuah! Esto, sé que te he lanzado esta pregunta muy a bocajarro. No, pero... a ver, si las hemos comentado un poco ya. Es que es una película con bastantes momentos para guardarse ahí en la memoria, ¿no? Pero sí, quizás la que comentaba antes así un poco Will, la de que le dice, ¿no? Primero el padre a la madre, ¿no? Que dices, los hijos, no es exactamente la frase, pero dice como tú te has encargado, gracias por criarlos, ¿no? Porque te has encargado tú, o esa frase también que no quiero decirla un poco al final de la abuela, ahí, es que está llena de momentos. Sí. O ese diálogo, el diálogo también del abuelo con el niño, ¿no? También ahí dándole consejos. Es que hay mucho donde rascar, la verdad. Otra frase que me gustó mucho, y esta, bueno, no es spoiler, porque cuando al final de la película ya pasamos otra vez a color, salen unas letras que te dicen que esta película es para los que se fueron, para los que se quedaron y para los que perdimos. Sí. Y es también muy bonito, ¿no? Que ese digamos, homenaje a la cultura de Irlanda del Norte y a ese periodo en concreto, ¿no? Que hayan puesto esos títulos de esta película es para los que se fueron, para los que se quedaron y para los que perdimos. Me parece algo muy, muy, muy emocionante. Es que le da un broche como de oro a la película. Es impresionante. Sí, ¿Queréis hacer algún comentario sobre esto, Sam, Will? Yo frase no, pero y además es... Un momento de la película. Un momento que me gusta mucho, y eso que no es muy especialmente lacrimógeno y nada por el estilo, pero es que me gusta mucho cómo representa los primeros momentos del cine. Cuando se van a ver Chitty Chitty Bang Bang. Primero el hecho de la mezcla de blanco y negro con color, e incluso en las gafas, me hace mucha gracia las gafas de la abuela, cómo está reflejado el color. Así que está súper... La imagen está súper detallada en todo, está muy cuidada. Y como pues eso, la pasión de aunque no es biográfica, pero representa sí que está Kenneth Branagh como tiene esa pasión ya desde pequeño por el cine, como le alucina, y es que cuando el coche baja hacia abajo y todo el mundo se tira al suelo casi, es que es una maravilla. Como la gente vivía el cine en ese momento, me parece súper chulo.
Es brutal. Will. Yo me quedo con, aparte de la frase que he dicho, ¿vale? Antes de lo de Sí. lo de la madre, evidentemente cuando el niño dice, ay, pero ay, si es que ella es católica, y él le da el consejo diciendo, dice, por mí si es hindú o si es de donde sea. Dice, mientras que sus familias sean, creo que dice, no sé si es honorables y respetuosas, dice, siempre serán parte de nosotros o siempre tendrán su hogar con nosotros. Esa frase brutal, o sea, brutal para todo lo que han tenido que pasar ahí, también en los tiempos de hoy en día que está ocurriendo. Es genial. Y otra que también me gusta mucho, que ya te deja ya ver, ¿vale? Está bien. O sea, es como un aviso, ¿vale? Es un aviso que está bien porque cuando va el Billy Clanton y le dice, oye, decídete. Y él le dice, tienes una familia no sé qué. Y el otro dice, tocas a mi familia y te mato. Esa frase también es... Sí. Creo que deja el límite. No lo decía de broma, del padre. Ahí el padre no estaba hablando en broma, ¿no? Es como que ahí no está hablando en broma. O sea, no. Se ve como que está hablando muy, muy en serio. Muy en serio. Luego, hay una escena que me gusta mucho también, que es cuando está el niño hablando con su prima, la de las coletas, ¿no? Y están diciendo, bueno, pero si es que si se llama así es protestante. Ya, pero es que mi amigo se llama tal y es católico. O sea, entonces no. O sea, y van como intentando entender ellos en su inocencia de niños, ¿no? Es brutal esa escena. Uno que es un niño pequeño, otro un adolescente. Por el nombre, si uno es católico, si es protestante, si puede ser amigo, si no. Dice, también, ya, pero es que mi amigo tal se llama no sé qué, y eres protestante. Ahí también cuando... católico, dices, claro, es una escena muy graciosa, pero muy cargada de significado también, porque los niños están intentando entender un poco el conflicto. Cuando le está diciendo ella, se pone, no, ahí van y te preguntan, ¿tú qué eres? Claro, para que caigas. ¿Qué tendrías que contestar? Dice, católico. No, porque eso es justamente lo que quieren oír. Di que eres protestante y dice, pero si soy eso, y dice, ahí está. Nos esperan que digas la verdad. El nano se queda, ¿cómo? Es muy bueno. Tiene frases buenas. Tiene su toque. Como siempre, cuando pregunto por la escenografía y fotografía, el primero al que le pregunto es a ti, Will, porque eso es lo que tú destacas normalmente en las películas. Me fijo mucho en la fotografía y esta película tengo que reconocer que la fotografía es, puedo ya decirle extraña, no es común, no es una fotografía común. Hay a veces que está descuadrado, porque hay una que están el niño, ¿vale? Creo que con su prima y están andando y está totalmente a la izquierda la cámara. O sea, en vez de estar centrada, está en un lado. Luego, lo que sí que me da cuenta es que pasan muchas cosas a la vez. A lo mejor está hablando el abuelo con él y está de fondo en otra habitación la abuela. O sea, no está cuadrada con los que hablan eso. O sea, te van metiendo mucha información. Una que también me gusta, que creo que están viendo Star Trek, si no me equivoco, en televisión. Sí. Y luego la cámara está puesto desde el punto de vista de la televisión porque está hablando la madre con familiar, imagino, de las cosas que están pasando. O sea, el recurso de la cámara, unos cuadros así, ahí mismo lo podemos ver. O sea, son unas imágenes que están bien. Yo creo que aporta realismo. No es común, es decir. Los recuerdos de un niño no son todos con una cámara cenital, ¿no? Es como que varían, ¿no? Él recuerda las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que está hecho a propósito y sí, está hecho a propósito, evidentemente, pero quiero decir, te estoy dando la razón. Te llama eso la atención. Hay que no hemos comentado, hay en algunas escenas de disturbios o de peleas y demás, que parece una acción, o sea, parece una peli de acción, o sea, hay como un traveling circular ahí cuando hay medio de los disturbios que es brutal también. Y un poco, me adelanto, pero ya me autopregunto. Te iba a preguntar ahora por eso. Vale. No, claro, el uso del blanco y negro que es muy llamativo, ¿no? Porque hemos comentado cuando está en el cine reflejando que esa escena es brutal, pero también cuando va a la iglesia y escucha al cura hablar, que ahí se pone en color ahí. Pero bueno, una cosa que no hemos hablado, creo, es las escenas de un poco de los disturbios y tal, ¿no? Que el uso de la cámara así un poco como en traveling circular, que me ha parecido bastante espectaculares, como que no pegaban, ¿no? Para el tipo de película, porque es más pausada y más tal. Y luego una cosa que no hemos dicho, pero que bueno, Kenneth Branagh es un gran amante del teatro, de hecho ha hecho mucho teatro, aparte de cine en su carrera, y creo que la película es muy teatral, ¿no? Comentaba antes Will que había escenas en que aparece el abuelo con el niño y la abuela detrás, no sé, me resulta todo, y parece todo casi como un mismo escenario, aunque es verdad que salen del barrio, a veces están en el colegio, pero parece todo como un escenario grande, ¿no? Que está grabado y todo
Y bueno, eso me ha gustado mucho también. La verdad es que es fantástica la escenografía de esta película. ¿Queréis destacar algo sobre la propia historia? Ahora vamos a entrar a hablar de la historia. Va a ser la última sección que hagamos sobre esta película. Hablando de la propia historia, y aquí volvemos a hacer la alerta de spoiler, porque vamos a hablar de elementos de la trama, ¿vale? Así que si no habéis visto esta película y no queréis que los destripemos más, pues saltaos esta parte a la siguiente. Levanta la mano, Will. ¿Quieres hacer algún...? Y ya que si la gente no lo ha visto, evidentemente no quiere hacerse spoiler y saltar, antes de saltaros, oye, os pasáis, os suscribís, ¿vale? Si estáis de acuerdo. Eso. Y si os quedáis, le dais a la Exacto. campanita y les dais un Exacto, like, exacto. ¿vale? Cuando le deis pausa al vídeo, aprovechad para ir abajo al botón de Correcto. suscribirse. Vale, sí, correcto. Sí, es verdad. Maravilloso. Oye, qué bien hilado, ¿eh? Ah, he Qué visto. bien hilado, qué bien hilado. Me gusta. Continúa, Sam, Luis, por favor. ¿puedo empezar contigo, Sam, preguntándote por Sí, historia? no sé ni qué estamos hablando, pero sí. Pues es una película llamada Belfast, que fue de Kenneth Branagh. O sea, la Perfecto. historia. O sea, Ya me sitúo. el modo en el que está contadas las cosas, que para mí es lo que más destaca de esta película, el cómo está contado. O sea, ¿qué quieres destacar sobre la propia historia o cómo está llevada la historia? A ¿Qué es ver, lo que más te ha gustado de la historia? A ver, en cierto modo creo que ya lo hemos hablado, pero como un conflicto tan violento de esa época se puede trasladar al cine de una manera tan infantil y tan positiva, digamos, dentro de lo malo. Porque toda la película está enfocada desde el punto de vista del niño, entonces, siendo que la trama es un momento conflictivo, un momento duro, de tener que irse de sus propias casas, de ver la violencia, los coches explotando alrededor, o sea, es un momento muy, muy grave. Y aún así, y luego pasan cosas también tristes y tal, pero que les obligan bueno, como hemos dicho, al final les obligan a irse de Belfast. Y aún así, hasta el final todo está visto, pues bueno, desde su primer amor, cómo le gusta a la chica, cómo le gustaba jugar antes, cómo aún así pues, sus abuelos, no sé, todo ese cariño familiar, cómo pues eso, van al cine a pesar de todo como está, pues eso, por lo menos tienen ese momento de divertirse juntos, que el padre también nos lo presentan como alguien que es una persona un poco derrochadora, que se malgasta el dinero, que ha metido a la familia en problemas. Y aún así, pues eso, todo Puestas está en caballos y demás. visto desde el punto de vista muy infantil y bonito, aunque la época de la situación no era así en ese momento. A mí esa parte sí, también la comentábamos antes, pero por destacarla más que nada, la escena del colegio, cuando él está ilusionado, que se va a sentar a su lado, de repente mira al lado y no está ella, pero está detrás. Esa inocencia de ese primer amor con esa niña preciosa, por otro lado, con la rubia con coletas. O sea, digamos, es esa imagen de inocencia que quiere transmitir y toda esa coreografía que hacen los niños en la clase, también para cambiarse de sitio, ¿no? La profesora, a ver, oye, medalla de plata, tal, medalla de bronce. Me parece esas escenas tan inocentes, creo que le aportan a la película un nivel de realismo espectacular y me gustan mucho. Es lo que yo destaco de la historia, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el punto en el que tú decías, Sam. Gaceto, tu turno. Bueno, que lo que comenté un poco al principio, que no es una lección de historia, sino un relato subjetivo, ¿no? Pues que desarma un conflicto ahí con un cariño y una sinceridad, o sea, que es emocionante la película. Y si me permites, hay una cosa que no hemos hablado, que es Adelante. una de las cosas que más ¿La música? La música. Sí, perdón, se me ha olvidado, sí. Con el León de Belfast, Van Morrison, que... Ahí está el León de Sam, míralo. Aparece en pantalla ahora mismo el León de Sam. El que quiera verlo en YouTube lo puede comprar. Que, bueno, para mí uno de los... fíjate lo que voy a decir, creo que no hay músico en el mundo con tantas canciones buenas como Van Morrison. Ni los Rolling Stones, ni los Beatles, no hay ni uno como Van Morrison. Yo soy muy fan de Van Morrison, tengo una playlist, tío, y me salen como 5. ¿Seguro que eres su fan? ¿Seguro? Sí, después de lo que ha dicho al principio. No se ha notado nada, ¿eh? No se ha notado apenas. No se ha notado, ¿no? Pero, claro, y lo bueno es que la peli no te pone una canción, es que te pone 6 o 7 temazos de Van Morrison. Entonces eso... Sí, la verdad que sí. Eso sí. ayuda. Perdona, Gaceto, que se me ha olvidado preguntar. Siempre pregunto, pero se me ha ido de la cabeza por algún motivo. Nada, y eso, que muy, muy recomendable. No sé, yo creo que hay que verla,
Espero que le guste. Sí, sí. Sí, sí, sí. Will, comentarios finales sobre música y historia. No, la música, a ver, yo no soy muy bueno para recordar, pues, todo lo que tenga que ver con nombres de grupos, soy un poco desastre para todo eso, siempre lo he sido. Pero sí es verdad que las canciones chocan un poco, ¿vale? Porque después cuando cierran el distrito, nada más empezar la película, se ponen a bailar, ponen el tocadiscos, bailan, y entonces es como, qué forma, ¿no? De cambiar un poco la perspectiva, porque al principio, pues, no sabes mucho, no sabes nada de la película, y ves esto y dices, pues va a ser todo el rato de conflictos, de huir, y no hay mucho de eso, o sea, está lo justo. Y luego sin contar cuando está el padre ahí cantando y está la madre bailando y tela, o sea, es excelente, esa escena también me encantó. Y sobre todo, ahora sobre el tema también de la película, es que claro, lo ha hecho Sam y en fin, es eso, o sea, la película está hecho desde la vista de los ojos de un niño. Entonces, los niños, aunque parezca mentira, ellos pues puede ser que no se den cuenta en verdad de cómo es el mundo a su alrededor. Y es todo lo que ocurrió ahí en Belfast y todos esos conflictos, hubo pues bastantes heridos, bastantes fallecidos, y la película eso no te lo enseña en ningún momento. ¿Por qué no te lo enseña? Pues justamente porque está desde el punto de vista del niño. ¿Y qué le importaba más al niño? Pues oye, está con los amigos, la familia, está en La chica. no entendía por qué tenía que irse, si eran amigos de toda la vida, entonces está muy bien todo eso. Pues estamos de acuerdo todos. Concluimos aquí esta sección recordando simplemente que esta película es una de esas, como he dicho antes, una de esas pequeñas joyas que a veces te deja el cine. La película recaudó como 50 millones de dólares en taquilla, aunque esto no es relevante. Costó unos entre 15 y 20, pero yo creo que es que fue estrenada en mala época, porque fue justo la época del COVID y claro, la gente no pudo ir al cine a ver esta película. Entonces, si por alguna razón se os escapó del radar, como nos ha pasado a muchos, yo entre ellos, por favor, dedicadle tiempo a ver esta película, dura un par de horas y os aseguramos que no os vais a arrepentir y como he dicho Sam antes, no vais a sentir que esas 2 horas son tiempo perdido, ¿vale? Para eso ya están los anillos de poder. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.